En el marco de la tercera edición del Congreso Luz, Conciencia y Bienestar, que venimos desarrollando desde hace 3 años en el magnífico balneario de Alicún de las Torres en Granada, hoy tenemos el placer de haber invitado en esta edición a Virginia Pérez Camarero para hablar de numerología. Hablaremos de más cosas porque la numerología lo engloba todo, pero a mí me gustaría empezar preguntándole a Virginia, que de esto sabe un rato, ¿qué es la numerología? ¿Qué es la numerología, Virginia? La numerología es una técnica de autoconocimiento que podríamos decir que es como un lenguaje, un idioma más, Sí. donde traducimos los números en información, porque todos son patrones de información. Entonces, a través de los números comprendemos el lenguaje de todo, porque al final todo se puede traducir en números, pero principalmente nuestro propio lenguaje, porque cada uno de nosotros tenemos una configuración energética que la podemos expresar en forma de números. ¿Por qué el universo se quiere expresar y quiere comunicarse con los seres humanos a través de los números? No, el universo se expresa en general, ¿no? O sea, el universo... Pero se expresa también a través de los números. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué ha elegido esa manera de expresarse con nosotros? Bueno, con nosotros o con todo, ¿no? Es una forma de parametrizar toda esa información que existe. Ajá. ¿Por qué ha elegido los números? Pues él sabrá. ¿Y cuándo cuándo el ser humano se dio cuenta de que el universo utilizaba los números para comunicarse con nosotros? Pues ya antes de Pitágoras ya se venía, ya se sabía, ¿no? Lo que pasa es que Pitágoras fue quien de alguna manera unificó esa información y empezó a darla a conocer. Creó una escuela donde una de sus técnicas era la numerología. Como herramienta de autoconocimiento, no no solamente para lo que es la práctica de ecuaciones. ¿Y hay textos sí. que recogen sus descubrimientos o sus avances en esta ciencia? ¿Sería la numerología una ciencia? Para mí sí. Pues para mí porque te ayuda a conocer, te ayuda a explicar, te ayuda a evolucionar. ¿Y sería una ciencia exacta o está basada a cierto nivel de interpretación? Hombre, lo interpreta el ser humano, pero para mí es exacta. Y tan exacta, que cuando tú haces un estudio de personalidad en base a la numerología, con datos muy sencillos que se piden, uno de ellos es la fecha de nacimiento, el cliente, en este caso vamos a llamarle cliente, se siente tan retratado que no puede negar que lo que tú estás diciendo es cierto. Simplemente se sorprende porque dice, ¿cómo Virginia, a través de tan poca información, puede llegar a sacar tantas conclusiones acertadas de mí, si no me conoce, no le ha dado tiempo a conocerme? ¿Eso por qué es? Pues porque toca algo muy profundo de ti, donde está tu esencia. Y es que entonces es ineludible, ¿no? Es como conectar con tu verdad. Como se suele decir, 2 más 2 son 4. Sí, eso es. Vale. Sí. Hoy queríamos acercarles, dentro de este aspecto de la numerología, a través de Virginia, un concepto o 2 conceptos que vienen de la mano. Así al menos tú lo enuncias y nos vas a explicar por qué son tan importantes. Estamos hablando de... la identidad y el deseo. La identidad y el deseo, yo puedo entender lo que es la identidad y lo que es el deseo, pero tú nos vas a acercar a estos conceptos a través de la numerología. ¿Por qué? Pues porque la identidad la podemos nombrar a través de un número, igual que el deseo, porque todo se puede nombrar a través de los números. Bien. Y a través de los números, a mí también por eso me gusta la numerología, porque no hay lugar a que te quieras esconder, no es como es esto y es esto, ¿no? El ego no puede hacer de las suyas, ¿no? Ayer a un amigo le hiciste un breve análisis por encima
y le dijiste, esto es así. Y él te dijo, y dije, no, dijiste tú, no trates de engañarme, que aparte de que lo estoy viendo... Engañarme no, engañar sí. Sí, ahí va, muy bien. Pero claro, a veces nos engañamos proyectándonos hacia los demás. Entonces, tú lo tenías claro, yo también. Él era a lo mejor el que no quería aceptar con esa contundencia que eso era así. Pero es curioso, ¿no?, que sean tan finos los números. Sí. No da lugar a error ni a que te escondas. ¿Cuándo fue el primer momento en el que te sorprendió la numerología? Pues hace 9 años, cuando tuve mi primera sesión de numerología cuántica. ¿Y cómo la viviste? Pues un antes y un después, porque para mí ese momento fue que mi propio camino de búsqueda personal, ahí encontré el sentido. Un match, sí, ¿no?, que decimos. Sí, y entendí, pues no sé, es como que todo ya cuadró, ¿no? Y mira, hoy lo pensaba, digo, a ver, a mí siempre me ha gustado el autoconocimiento, buscar, investigar, pero si no hubiera sido por la numerología cuántica, ya habría tirado la toalla. ¿En qué sentido? ¿Que habrías abandonado el autoconocimiento? Sí, a nivel profesional, a nivel personal no, pero yo habría seguido trabajando en banca. Claro. Pero es que me emociono. Pero con la numerología cuántica, lo bueno para mí que tiene es que llegas a ese patrón energético, ese código numérico donde está recogida todas tus motivaciones y entonces conectas con el deseo, ¿no? Y entonces, si para mí por lo menos, si cuando uno conecta con su deseo, con su propósito y entiende por qué tiene esas resistencias tan grandes, pues tienes esa fuerza para superarlas. No digo que con otras herramientas no lo tengas, sí, pero bueno, o por lo menos en mi caso, era como, bueno, de aquí saco esta conclusión, de aquí esta otra, me pasa esto, me pasa lo otro, pero no había encontrado por lo menos mi engranaje, ¿no? Para mí es que a través de la numerología cuántica comprendes cuál es el juego de tu vida y cómo esas piezas se van moviendo y cómo cuando se mueve una, la otra se mueve a la vez y cómo tu ego se autosabotea intentando escabullirse por aquí o por allá. Entonces, a mí a nivel personal me ha ayudado mucho a identificar mis propias resistencias y a trabajarlas. Sí, y a no autoengañarme y no irme por otro lado. Entonces, para mí es maravillosa. No digo, a ver, que yo sigo utilizando otras y me gustan en general muchas, pero es verdad que para mí esta es, pues bueno, para mí, ¿no? Lo entiendo, pero ahora hablamos desde el punto de vista del cliente, del que quiere conocerse o explorarse a través de la numerología. Entonces, habíamos hablado, y no quiero decepcionar a los espectadores, que íbamos a hablar de la identidad y el deseo. Sí. ¿Por qué estos dos términos son tan importantes? Porque desde esos dos términos es desde donde creamos toda la realidad que existe. Es como si fuéramos a la parte cuántica, ¿no? Desde donde se crea todo. Y todo se crea desde quién has elegido ser y qué has elegido conseguir, conquistar o qué mundo deseas. Y esos dos elementos están interconectados. Y antes de entrar aquí es lo que hemos elegido, ¿no? Y desde aquí ya pues empezamos luego a experimentar. Pero esos dos son los principales, ¿no? Y es desde donde se está moviendo constantemente la energía y donde se va generando el movimiento, ¿no? Cuando una pieza sube, la otra depende, el apego, el ego, está ahí todo en relación, ¿no? En cuanto a la identidad y el deseo. Y todo eso es lo que se expresa afuera. Vale, déjame preguntarte, ¿la identidad es quién yo soy? Sí, bueno, todos somos energía, luz, somos luz, sí. Pero aquí hemos elegido un personaje y ese personaje es la identidad. Muy bien, es quien yo soy en base a un personaje. Sí, es un avatar escogido. Y a continuación es importante comprender que hay una cosa que es el deseo, que es de alguna manera mi norte, hacia dónde yo me voy dirigiendo y qué problemas plantea. No hay ningún problema siempre y cuando no te apegues a ese deseo o a ese propósito. Ese es el problema, que es lo que nos ocurre o lo que nos ha ocurrido hasta ahora.
Pero cuando hablaba de problemas me refería a los obstáculos también que muchas, porque yo, bueno, tendré más o menos claro lo que soy o quién es mi personaje o dónde me siento cómodo o lo que sea. Y tengo un objetivo que es el deseo, que es lo que quiero llegar a ser en el ámbito profesional, personal, amoroso, lo que sea, o lo que quiero llegar a disfrutar. Entonces, lo que tú alumbras es de ayudarme a entender mi identidad y a ayudarme a entender mi deseo, por qué esta es mi identidad, por qué este es mi deseo y cómo llega mi identidad a materializar su deseo. Primero porque lo has elegido tú, o sea, todos elegimos quiénes queremos ser y qué queremos, qué deseo, qué propósito queremos vivir. Hasta ahí es perfecto, el problema son los obstáculos que encontramos para que eso no se desarrolle de una forma fluida y armónica. Sí, los obstáculos están o en que no te atreves a vivir lo que has elegido, porque el libre albedrío ahí está, ni te atreves a elegir lo que has querido ser y lo que has querido conquistar, o que cuando te atreves a ir a por ello, sí, te dejas llevar por la parte inconsciente, y entonces, que eso es lo que nos ha pasado hasta ahora, y entonces es cuando vivimos ese propósito o ese deseo de forma irresponsable. Irresponsable, dejándonos atrapar por la sombra. Y eso es lo que nos acaba haciendo daño a nosotros y a los demás. Por eso luego nos da miedo volver a elegir aquello que deseamos y nos engañamos y queremos convencer de que igual nos gusta el blanco cuando realmente nos gusta el rosa. Pero como con el blanco acabamos atrapados en el juego del ego, elegimos el rosa. ¿La numerología nos ayuda a ser honestos con nosotros mismos? Totalmente, totalmente, sí. Sí, y a comprender que todo es neutro, ¿no? Todo depende del uso que hagas de ello. Entonces todos los deseos son neutros y si lo has elegido es por algo, ¿no? Entonces tenemos que entregarnos a ese deseo y vivirlo, porque solamente así tu identidad se va a desarrollar y también solo así vas a poder aportar eso a la humanidad. Al final ese deseo o ese propósito es tanto lo que te quieres dar a ti como lo que quieres dar a los demás. ¿Qué cosas me enseña este modelo de numerología? ¿A qué cosas me puede aportar en mi camino de crecimiento personal? Pues te puede ayudar primero a reconocer quién eres, a reconocerlo y también a saber qué partes de ti activar más. Te ayuda a reconocer tu deseo, tu propósito y por lo tanto saber en qué tienes que enfocarte, qué características tienen que tener tus elecciones para que vayan en sintonía contigo, porque al final tu estrategia en la vida, en lo que sea, tiene que ser coherente con esta estructura llamada secuencia cuántica. Entonces, conocer tu propósito y conocer lo que deseas te enfoca, ya sabes a dónde tienes que dirigirte, te ayuda a comprender cuál es la raíz de tu miedo, por qué tienes miedo y por qué o entregas el poder o por qué lo quitas y de qué manera, entiendes por qué te apegas. Y por lo mismo empiezas a entender cómo empezar a vivir tu deseo sin apego. Empiezas también a saber cómo vivir tu deseo sin que te destruya ni destruir a los demás. Empiezas a entender lo importante que es reconocer lo que deseas, pero también aceptar que si no vives lo que deseas, también está bien. Tienes que estar en esa unidad, no estar en la separación ni en la dualidad. Te ayuda a saber qué es lo que tienes que hacer para llegar a tu objetivo. Qué tipo de acciones son las que te llevan a ese objetivo y que normalmente te resistes a ellas. Entender por qué, cuáles son tus autosabotajes, entender, también qué te cuentas a ti mismo para no hacerlo. Te ayuda también a comprender qué partes de ti son las que menos desarrollas y por qué. Te ayuda a saber qué hacer con esa energía en sombra. Aporta un montón de información. Sí. Y paz, porque también cuando sabes que, ya no es porque lo sepas, sino porque lo vives. Cuando estás viviendo aquello que es que es lo que es inherente a ti, pues es que dices, pues, dejas de luchar, por decirlo así. Claro, no luchas. Hombre, claro, la vida siempre tiene trabajo y esfuerzo, ¿no? Pero ya no es ir contracorriente.
porque muchas veces estás en el modelo de vida que no te corresponde. Entonces, los números que son tan nítidos te ayudan a tener esa claridad, ¿no? Es que es así, es que es blanco y en botella y ya está. Por tu experiencia, ¿qué porcentaje de la población no está viviendo su propósito de vida, por decirlo de alguna manera? Muy alto, muy alto. ¿Y eso por qué es? Porque si tú no sabes hacia dónde dirigir tu energía, claro, la energía es, al final, pues son ondas energéticas, pero si tú como observador no diriges tu energía, no se acaba materializando. Y como al final esto es un juego de energías, si tú no diriges tu energía se la estás entregando a otra persona que sí que la está dirigiendo. Entonces, en ese caso, tú sirves, entre comillas, de pila sí, para otros, pero no estás trabajando por ti mismo. Bueno, pues ahí hay muchas razones, ¿no? Desde el miedo que nos da, la falta de claridad, el propio sistema que tampoco ayuda. Hay muchas razones. ¿El sistema no ayuda por alguna razón? Hombre, claro, porque cuando tú estás viviendo de acuerdo a tu secuencia cuántica, ahí es donde encuentras la fuerza, tu leitmotiv de yo estoy aquí por algo. Y además es que cuando tú estás ahí, eso es lo que te da energía. Es que es algo que tú sientes en el corazón. Es como, no sé. ¿Cómo sería una sociedad alineada con su propósito? Pues es que sería como, aunque suene un poco absurdo, ¿no? Pero como un manzano que da manzanas o un animal que es un animal. O sea, es hacer lo que has venido a hacer y ser lo que has venido a ser, no es más. Y donde todo se da de forma natural. Realmente tendría que ser así, sin resistencia, sin autosabotajes, sin, bueno, yo sé lo que quiero, pero pero lo voy a vivir con conciencia. Si lo tengo bien, si no lo tengo, bueno, no pasa nada. Que pase el siguiente, pero yo sé dónde quiero ir. Es un baile al final. Tendría que ser un baile de secuencias cuánticas. ¿La numerología cuántica te ha enseñado a descubrir dónde quieres ir? Sí, hombre, aunque es cierto que a veces el ego todavía te dice, es igual esto, lo otro, pero es cierto que es... Sí, pero ese es tu mapa. Sí. ¿Y lo tienes presente en todo momento? Todos los días, sí. Sí, mira, aquí en este anillo lo tengo grabado y yo lo llevo siempre, mi secuencia cuántica. Muy bien. Siempre está conmigo. A ver, que lo tengo integrado en mí, vamos, sí, pero que sí, porque es que es ahí. Pero no viene de un lugar mental. Ya. Por eso tampoco, cuando alguien no está viviendo de acuerdo a su secuencia cuántica, tampoco le puedes forzar, porque no es su momento. Tiene que también estar en esa predisposición de búsqueda, de encontrar su autenticidad, de encontrar lo que quiere hacer en la vida, donde se encuentra a gusto. O sea, no es algo mental, no, yo lo entiendo. Ni el hecho de que te lo lleves en un anillo significa, es más un recordatorio. Sí. Es como si nos pusiéramos un lazo aquí en el dedo con la intención de recordarnos a nosotros mismos constantemente quiénes somos. Eso es. Entonces, claro, un lazo no aportaría tanta información, pero una secuencia cuántica te está diciendo todo, todo lo que necesitas recordar sobre ti misma. Sí, hombre, porque saber lo que significa. Sí, por supuesto. El número por el número. Sí, lo entiendo, pero es un recordatorio de que no te desvíes de tu pasión, de tu deseo, de tu objetivo, porque todo eso es lo que te va a dar la fuerza vital y la felicidad para ser lo que has venido a ser. Sí. ¿Esta herramienta es conocida? ¿Es muy conocida? No tengo esa sensación al menos, ¿no? No, la numerología en general sí, pero la numerología cuántica no. Es hermoso que te hayas dado cuenta que este es tu camino de vida. Es hermoso que vibres tan alto ejerciéndolo. Es hermoso que quieras ayudar a tantas personas a encontrar todo lo que este modelo de numerología puede hacer por ellos, que has visto previamente que te ha ayudado a ti y que empiezas o llevas un tiempo ayudando a un grupo de personas, y todo esto es hermoso. ¿Tú lo percibes de esta manera? Sí. Para mí es conectar con el campo cuántico, ¿no? Con las infinitas posibilidades que están ahí a tu alcance, pero tienes que atreverte y tienes que
que ir ahí, ¿no? Tienes que ser tú, pero están ahí para ti. La numerología te ha dicho, te ha explicado, te ha recordado que has venido a ayudar a los demás. Sí. A transformar vidas. Sí, a transformar, sí. Sí, mi propósito es transformar, así es. Transformarme y transformar. Y cuando yo transformo, me transformo. Y cuando tú te transformas, eres claro, capaz de transformar a es. mayor nivel. Así es, porque tu identidad, además de que evoluciona a través de tu propósito y de tu deseo, también se tiene que ir actualizando y, entre comillas, renovándose, ¿no? Como, bueno, saltando de nivel para poder acceder a propósitos superiores. Habiéndote visto trabajar, creo que esto es tu don, creo que esto es parte del camino que has venido a desarrollar. Creo que lo haces muy bien y personalmente te animo a que lo sigas haciendo. Sé que la numerología te lo ha dicho antes que yo y que te lo ha dicho con más argumentos. Que así sea. Así será. Mucho ánimo y mucha pasión porque lo haces estupendamente. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti.